Bueno, muchas gracias, Adri, por la presentación y gracias por la invitación. Siempre que nos invitan estamos y la verdad que nos sentimos súper cómodos con el taller, con todo el equipo docente y la verdad que felicitarlos también a todos porque los laburos que del año pasado, al menos que pude ver, me parecieron en todos los niveles como increíbles. Así que eh, con las chicas en el estudio a veces decimos un poco de que hay un montón de gente que sale del Taller Nación que por ahí empieza a colaborar con Bulla y tienen como otra mirada, ¿no? Como si los que salen del taller ya tienen como una mirada integrada distinta al común. Así que eso nos pone contentos, como una sensibilidad. Así que bueno, un poco lo que armé para hoy, lo que armé en esta charla, tiene como dos componentes. Una que tiene que ver con una charlita que había armado esta semana para un taller en Uruguay de paisaje, que se llama Paisaje Cartografiado. Y en medio de la charla sobre esta reflexión sobre cartografías y paisajes, metí como un segmento, un pedacito que se llama Las ciudades de agua, que es un poco una especie de derivación de un texto, de un ensayo como muy incipiente que empecé a escribir a partir del año pasado en una revista sobre paisaje y cultura y que por ahí habla como sobre una especie de iniciación hacia una nueva mirada sobre la región pampeana. Y después con eso seguimos con otras chapas que tiene la charla me parece que tiene que ver un poco con lo que estamos hoy en día trabajando e investigando. Bueno, si les parece voy a pasar a compartir, así ya pasamos de una a conversar un poco sobre esto. Esta es una charla que fue bastante espontánea en su armado. No tiene como un libreto ni es tampoco pensada como una charla ni una conferencia, sino que es una especie de reflexiones abiertas y en realidad de apertura de conversaciones y lo que eso derive, ¿no? Bueno, para los que no nos conocen voy a ser muy breve. Yo soy Nacho, soy uno de los socios y fundadores de Bulla, junto con Ana y con Lucía, y hoy en día con un gran equipo que labura hace mucho tiempo con nosotros, un equipo interdisciplinario, y fuimos como de las primeras generaciones de la carrera de paisaje de la FACU, de la FADU justamente, que empezamos a tener como una acción sobre la disciplina, sobre el paisaje, ¿no? Como a tratar de reinventar una disciplina que parecía que estaba como muy olvidada. Entonces, además de empezar a proyectar y de hacer como el laburo que sabemos hacer, van a ver que Bulla tiene muchas capas, una incidencia y una voluntad también de transformación política. Y política en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Como en personas o en una organización que está trabajando sobre la escena de la sociedad civil, en su sentido más amplio. Entonces van a ver que muchas de las cosas que hacemos tienen también una incidencia y una repercusión, un activismo, una militancia hacia muchas otras esferas. Además de hacer proyectos en distintas escalas, y en los últimos años hemos ido pasando hacia la escala territorial, como decía Adri, hacia la gran escala del paisaje, que nos amplió los horizontes también de trabajo y de reflexión. Desarrollamos Escape, que fue un dispositivo que durante un tiempo funcionó como un sistema de charlas abiertas, donde estuvo Monoblog, y donde Pablo, Andrés y un montón de los que están ahí participaron también en distintos lugares. Y Escape funcionó como una especie de laboratorio que empezó a ampliarnos la mirada, ¿no? Siempre con una cuestión también de repensar la forma en que trabajamos, en que pensamos los proyectos, en una mirada como mucho más, si se quiere, horizontal, en un punto, e interdisciplinaria a fondo, que de pronto también nos fuimos dando cuenta de que eso iba armando una forma de trabajo. Hoy cada vez más es más difícil para nosotros seguir pensando proyectos solos, proyectos pensados solos desde el paisaje. Y Común es un proyecto, es una especie de intrusión en el mundo, si se quiere, inmobiliario en Buenos Aires. Es un proyecto de una comunidad, también otro laboratorio, es un ensayo donde empezamos a indagar cuestiones de viviendas colectivas, compartidas, comunitarias, que empiezan a poner en jaque algunos temas sobre el código urbano también. Entonces, bueno, dicho esto, la charla de cartografías y paisajes tiene que ver un poco con haber ampliado también la charla para otros niveles del taller, o sea que también quizás la gente de 1, de 2 y de 3 empiece también a poder ver como otras
otros lenguajes y otras formas de representar y de construir una narrativa, una visión, una lectura sobre algo, y en el insert, las ciudades de agua. Y un poco las cartografías nos interesan porque en la historia del naturalismo y en la historia del paisaje tuvieron como una gran importancia todo el sistema de representaciones, desde lo que pueden ser unas miradas como mucho más estelares, si se quiere, de gran escala, como también representaciones en la construcción de algunos paisajes en esa época, ¿no? Estas son ilustraciones de Humboldt del libro Cosmos, a medida que iba como explorando los distintos continentes y los distintos paisajes, y iba construyendo esa idea de naturaleza. Pero también nos interesan como las representaciones en la microescala y en la botánica, porque también eso hablan de alguna forma de un lenguaje y de una historia sobre los territorios y sobre los mapas principalmente. Esta es una ilustración de una planta nativa que crece acá en Buenos Aires y que después les voy a contar sobre esta planta puntualmente, pero es una planta que pueden ver en cualquier cantero, vereda de su barrio, de su cuadra, y que es una planta originaria de este paisaje. Pero además de estudiar la botánica, el naturalismo, las ecologías, también nos interesa como pensar en el paisaje como un sistema, ¿no? Distinto quizás a la máquina del siglo XX, que distinguía unas partes y asignaba como unos roles estáticos, el sistema y todo el funcionamiento de los paisajes tienen mucho más que ver con esta dinámica, con la organización y con el diseño de flujos, en los cuales hoy las personas, en su sentido más amplio, son parte de esa nueva ecología, ¿no? Esa ecología del paisaje, que tiene que ver con esta ecología que ya no solo estudia la naturaleza, sino que también estudia las actividades de antropización, es decir, de las personas sobre el medio, sobre la biosfera, y cómo eso se generan nuevas dinámicas territoriales. Pero las cartografías además nos ayudan en el proceso de construcción de los proyectos y también de las narrativas y de las miradas políticas, ¿no? Porque a veces cuando invertimos un mapa y cambiamos la forma en que lo leemos, de pronto podemos entrarle al problema o a la reflexión desde otro lugar. Cuando cambiamos del sistema terrestre al sistema líquido planetario, de pronto podríamos empezar a reflexionar sobre la Antártida como un centro geográfico global. Y sobre la Antártida también podríamos empezar a especular y hacer algunas hipótesis, en principio futuristas, de cómo podría ser ese paisaje que está por debajo del hielo de la Antártida, ¿no? Es el mapeo de unos ecotopos, de unos paisajes que podrían estar debajo de toda esa piedra de hielo, que obviamente es toda una genética que está ahí congelada, un banco de semillas. Pero también la cartografía nos ayudó a nosotros a entender y a definirnos, digamos, también como oficina, y entender de que todo el ecosistema sudamericano nos interesaba leerlo a partir del ecosistema y de los biomas, como un sistema de síntesis mucho más ampliado, y también darle como la cuestión del tiempo y la dinámica al paisaje, ¿no? Que no es una cuestión estática. Entonces, de alguna forma, la relectura que íbamos a hacer sobre los ecosistemas iba a tener que estar sesgada por esa visión política o esa visión de proyecto en algunos casos, o mismo cuando con Monobloc y principalmente con Adri armamos el encuentro de guaranismo, y nos poníamos a conversar sobre cómo podía ser repensar esta cultura, repensar estas infraestructuras, este paisaje a partir de una imagen que podía representar el territorio guaraní. Pero también cuando hacíamos las lecturas a nivel nación, a nivel territorio nacional, nos gustaba como poder traer toda esta data también que tiene que ver con otras clasificaciones del territorio, de la geografía física, pero sobre todo de los ecosistemas y las regiones ambientales, ¿no? Entonces, desde las ecorregiones hasta la fitogeografía, es decir, la distribución de la botánica en esas superficies, nos iban dando como pistas para entrarles desde otros lugares. Cuando entrábamos al territorio uruguayo, en algunos proyectos que estábamos haciendo sobre la costa marina, sobre el litoral marino y también sobre la zona de Punta Ballena, empezábamos a cruzar distintas cartografías, no porque nos interese el fin último de cartografiar, porque no somos cartógrafos, pero sí nos interesaba utilizarlo como sistema de cruces de información y a partir de eso empezar a elaborar nuevas hipótesis o nuevos caminos de proyecto. En este mapa creo que era el uso del suelo con la topografía, con el sistema de cuencas uruguayas, y empezábamos a sintetizar cómo había sido el origen y la evolución de ese paisaje uruguayo. Y de lo que nos servía también, de alguna forma,
la mirada ampliada del paisaje era empezar a mapear cómo era el sistema de corrientes marinas, porque queríamos estudiar el territorio marino, y cómo era el movimiento, digamos, de las ballenas francas hacia el norte en el periodo del año, y cómo era que llegaban a las costas uruguayas. Y a partir de eso cruzarlo con la línea de lo que tiene que ver con todo el sistema de faros uruguayos, que es el país que creo que tiene más cantidad de faros marinos por metros o kilómetros lineales, cómo eso se podía llegar a traducir en una pieza de paisaje, en un evento, en un mirador básicamente, en un nuevo mirador uruguayo para mirar ballenas en una época del año. Entonces, empezar a cruzar como esos mapas y esas dinámicas también nos permitía empezar a entender un paisaje, sus ecotopos, sus unidades, digamos, si se quiere, ecosistémicamente de cierta uniformidad, y ya no solo clasificar los ecotopos de un lugar o sus ambientes también, como lo podríamos llamar, por los originarios, los que estaban antes, sino también incluyendo muchas de las acciones que se han antropizado sobre la costa, como es la construcción de pinares, eucaliptales y demás. Pero luego de estudiar todo el sistema marino, también lo llevamos a un proyecto. Este proyecto es un proyecto que hicimos con MAPA y también con nuestro querido amigo Pipo, que tiene que ver con un pier social. Es una pieza social montada sobre estos tres, si se quiere, estas tres fracciones de distintos paisajes costeros, que funciona como un soporte de actividades, que se monta sobre patitas y que en algunos lugares, como en la imagen de la derecha, produce esta suerte de mirador dunar, que es un mirador horizontal, para de vuelta poder volver a retomar la mirada sobre el horizonte del mar. También imaginamos un sistema de unas infraestructuras líquidas que permitían juntar agua de unos lugares donde había excedente de agua y poder volver a armar como estas infraestructuras ecosistémicas, pero que también tienen estas plataformas que permiten meterse y entrar de vuelta en esa conexión con esos paisajes que están latentes muchas veces. Cuando en Uruguay entramos hacia el sistema del litoral marino, que se entiende a partir del movimiento tectónico, de la formación de ese paisaje, el armado de estas lagunas y todo el sistema de vertientes que vienen de las sierras más próximas, empezamos a entender cómo ese paisaje se iba correlacionando con el otro, cómo funcionaba en el tiempo y cómo imaginamos algunos imaginarios futuros también de eso. Y lo volvíamos a mapear en un sitio específico, volvíamos de alguna forma a entender cuáles eran esas manchas, esas comunidades vegetales, botánicas, cuáles eran existentes, originarias, cuáles habían sido regeneradas, y las volvíamos de alguna forma a maquetear o armar en estos dioramas, que nos gusta que siempre en los dioramas están las personas también, no es solo un diorama como de manual de secundaria. Y empezamos a entender de que también estaba el eucaliptal como antropización de la costa, pero también teníamos un sistema de borde de una de estas lagunas de retención de agua que estaba como conformado por un borde muy particular, al cual le montábamos un pier húmedo, que es este dispositivo social de madera que se va metiendo en el agua y de pronto permite armar unos recintos entre estos juncales y los camalotales que se juntan justo en ese borde. Pero también cuando íbamos a Montevideo, imaginamos en un workshop estas nuevas lecturas sobre el paisaje, armábamos este proyecto, si se quiere, o este recorrido, esta caminata por la ciudad con un grupo de estudiantes que se llamaba la Cota 18. Habíamos detectado que había una cota significativa en la historia de Montevideo, que era la Cota 18, y empezamos a recorrerla en la ciudad, a detectarla y a reescribirla, si se quiere. Entonces empezamos a ver de qué manera uno en Montevideo podía caminar casi de manera horizontal, que era como un episodio bastante particular que se da, y íbamos como redibujando esta cota, ya no en su formato originario, sino ahora siguiendo como toda la trama de la ciudad. Y en su camino íbamos contando toda una serie de historias, habían eventos, tocaba plazas y edificios públicos. Pero cuando cruzamos del otro lado del río y llegamos a la costa de Buenos Aires, esta costa que acá se muestra de vuelta en esta ilustración representativa, en estas fracciones de verdes, la podemos también entender desde su síntesis ecosistémica, si se quiere, o ecológica. El talar de Barranca, una zona de transición en La Plata, el talar de Albúfera, la bahía de San Borombón y todo el inicio de la primera parte de lo que es la costa dunar bonaerense, que es esta imagen de las costas que tenemos nuestra del mar. Pero también nos interesa volver a repensar la barranca, el talar de Barranca. Esta barranca que el urbanismo pareciera no haber casi reconocido y que se llevó puesto, y que hoy estamos pensando de qué manera podríamos reconfigurarla en una nueva zona, en una nueva pieza casi de patrimonio natural, que es un accidente identitario en nuestra ciudad y además es un ecosistema
casi perdido que teníamos en este fuelle, en este ecotono a escala territorial que es entre la Pampa, digamos, y la planicie, digamos, del estuario del Río de la Plata. Pero cuando entramos en la Pampa, en realidad nosotros entramos a la Pampa como reflexión a partir del estudio de la Ciudad de Buenos Aires, porque empezamos a construir la hipótesis de que el problema es uno solo. El problema de la inundación de la Ciudad de Buenos Aires es el mismo problema que la inundación de la Pampa, en cierta forma. Está constituido bajo una misma matriz intelectual y de pensamiento que tiene que ver con un modelo de antropización del territorio con ciertos fines, bajo ciertas ideologías, ¿no? Entonces nos gusta como volver un cachito atrás en el tiempo, imaginar de ratos eso no estaba, y imaginamos de vuelta la maqueta del corte del pastizal, la barranca, los bajos, y por último el delta, o las islas y el delta del Paraná, o como hablábamos antes, el sistemita de la primera parte, digamos, de la costa argentina que llega hasta Mar del Plata, más o menos, que es donde se produce el quiebre tectónico, y donde arranca la costa alta argentina. Hasta ese lugar tenemos este corte que es esa parte de la pampa deprimida, esa pampa toda poseada que termina desembocando en la bahía de San Borombón, que tiene que ver con la cuenca del río Salado, la antropización pinar de la costa, la destrucción del ecosistema dunar en gran parte, y por último, la costa, la playa que nosotros conocemos. Pero ahí veo que está Ropajés y ella tuvo bastante que ver en esto. También pusimos este año, hace un tiempo, a investigar para una especie de experimento urbanístico en la provincia de Buenos Aires, cómo era todo el sistema de la pampa ondulada, o sea, que es el sistema de las pampas donde la ciudad de Buenos Aires se monta, hacia su lado norte, sobre la cuenca del Luján, y empezamos a entender de alguna forma cómo habían sido todas las configuraciones de ese paisaje posible, ¿no? Y estas eran algunas, ¿no? En algunos lugares donde aparecía un arroyo, un río, o apenas dio un arroyuelo temporal, cómo eran las diferencias de niveles. Digo, empezar a imaginar cómo ese paisaje, en la que en muchos casos el proyecto se terminaba apareciendo porque había sido un campo de cultivo, había sido un basural, había sido una casa quinta o había sido una suerte de country que había destruido algún tipo de humedal. Entonces empezábamos a pensar de que en definitiva el paisaje empezaba a generar este concepto de los outputs, ¿no? Que podíamos como de alguna forma, hoy en día, en un paisaje que fue destruido, esto del paisaje de la postdestrucción, cómo podemos empezar de vuelta a rediseñar estos dispositivos del ecosistema y volver a ponerlos, digamos, conectados con alguno de los flujos de la biodiversidad o de los flujos hídricos. Pero el capítulo este, que es un capítulo mucho más personal, este es un capitulito que después seguimos con la Pampa y con la ciudad, tiene que ver con un capítulo de un ensayo que es una búsqueda personal que tiene que ver con repensar la Pampa desde la óptica, desde la lectura del paisaje, si se quiere. Y se llama Las ciudades de agua. Y es un relato, que es un texto que si quieren lo pueden seguir en la revista Antesis, que es una revista independiente que produce y genera Hernán Lugea, que es un amigo y compañero de la facultad, que la revista habla sobre paisaje y cultura, y en este número hay unas notas increíbles, desde gente local hasta Olafur Eliasson, todos hablando sobre lo efímero. Y el tema tenía que ver con el agua como un dispositivo efímero y las ciudades de agua como una cuestión efímera. Y el interés personal, como arranca el relato, tiene que ver con una historia como muy personal, en un capítulo de mi vida en el cual me fui a vivir al desierto de Estados Unidos, y en ese desierto, que era un tipo de desierto particular, estuve un tiempo como conectado con gente de pueblos originarios, puntualmente de lo que es el pueblo de Taos, que es un pueblo que está al norte de Nueva México, y es un pueblo que está como montado sobre la cordillera de los Andes, en un punto, ¿no? Porque el tipo de construcción de las arquitecturas es muy parecido al que sucede acá en La Puna, por el tipo de altura y el tipo de materialidades. Y lo que tenía de particular el pueblo de Taos, este pueblo originario, era que estaba muy vinculado con una serie de ritos que tenían que ver con aprendizajes hacia los hijos y transmisión de un montón de códigos culturales, y se daba un fenómeno por año que organizaban entre sus comunidades con los niños para iniciarlos en este viaje de 2 días hacia la búsqueda de una laguna que estaba escondida detrás de una gran montaña. Caminaban toda la noche en un ritual, pasando por todo este bosque, por valles, y llegaban muy de mañana, muy de temprano, cuando la noche y el día empezaban a fusionarse y se genera como ese momento de indefinición, y ahí era el momento en que ellos le calculaban la caminata para llegar a ese ritual, acampaban y dormían ahí.
Pero esta vinculación sobre el desierto y sobre la pertenencia y la construcción de una cultura sobre un lugar me llamó mucho la atención cuando volví después de ese viaje a Buenos Aires y me tocó cursar la última materia en la facultad, que era la materia de ecología del paisaje, ¿no? Una materia casi de la última de la carrera, donde ahí lo conocía a Rolando León y a un montón de estos personajes que son como que vienen como del linaje de los botánicos y los naturalistas argentinos, como una descendiente de todo ese mundo, del mundo de Lorenzo Parodi, de Miguel Ángel Cabrera, digo, los botánicos argentinos. Y el tipo en ese curso, Rolando, que después lo encontramos algunos años después en Escape, y fue como muy importante para nuestra formación, nos llevaba como expedición a caminar por la Pampa Deprimida. Nos llevaba a un pueblo que se llama Sevigné, que muchos habrán conocido cuando van a la costa, y nos hacía meternos por unos campos, cortando justamente en muchos casos el alambrado, y yendo a buscar algunos dispositivos, algunas heterogeneidades, como llamaban ellos, dentro de ese paisaje, que es un paisaje básicamente poceado, es un paisaje de mucha humedad y es un paisaje que permanentemente está como apareciendo y desapareciendo en distintos lugares. Ahí estaba Rolando, esto fue ese día que le sacamos una foto cruzando uno de los alambrados, metiéndose en un campo, y esta cosa loca que es que a priori, y en la literatura aparece mucho, la pampa parece ser como esta cosa infinita, vacía de contenido, ¿no? Y cuando nos metíamos en el mambo de los ecólogos, de estos tipos que iban mirando casi el despliegue, el desarrollo de esos pastos, de esas gramíneas en el suelo, lo que los tipos iban buscando era la heterogeneidad, era qué datos ellos podían recolectar del suelo, que a partir de ahí podían empezar a explicar un fenómeno, que en este caso tenía que ver con unas pequeñas lagunas invisibles que existen y que aparecen muy de vez en cuando con distintas recurrencias. Entonces Rolando tenía la capacidad de imaginarse y de explicar el territorio a partir de encontrar una planta que cuando la chupaba era salada y ahí aparecía como la información de ese lugar. Pero también cuando empezaba a meterme en la pampa, quería entender en qué momento se constituye la pampa, cómo era ese imaginario de la pampa, esto es Prilidiano Pueyrredón, en un cuadro que esto debe ser en la zona de hoy de, no sé, de zona norte, Olivos, por así decirlo. Cómo era ese paisaje por donde hoy nosotros estamos viviendo en la ciudad de Buenos Aires montados arriba, ¿no? Cómo era esa construcción imaginaria. Y cómo también la pampa había sido en un momento como la base del desarrollo de una nación, el imaginario, de la generación del 80, ¿no? Esta idea de la conquista del desierto, digamos, los diferentes límites que la nación iba construyendo frente a un territorio desconocido y que iba arrasando, destruyendo y asesinando a todo lo que encontraban por ese lugar en distintos capítulos. Y ahí es cuando se va expandiendo como el territorio nacional, que hasta ese momento no lo era, y la construcción de los fortines, el proyecto de, digamos, de Alsina también, que después quedó como fracasado, como estas infraestructuras en el paisaje para marcar ciertos límites y frenar el malón. Eh, pero lo cierto es que esa construcción decía de esa nación, que luego vinieron los ferrocarriles, y que en algún tiempo anterior también se había empezado a antropizar con lo que yo creo que debe haber sido la mayor antropización del territorio pampeano, que fue el alambrado, la propiedad privada. Porque a partir del alambrado lo que pasó es que se empezó a fraccionar el paisaje, el movimiento de especies que se daban en un territorio empezaron a quedar como mucho más estancos y ahí empezaba el paisaje a debilitarse, a la vez que uno empezaba a producir un suelo y destruir todo ese ecosistema, ¿no? Todo ese pastizal. La Pampa, cuando llegaron los primeros tipos acá, era un desierto de pastos, de cortaderas y de otros pastos que podían tener hasta 3 metros de altura, un desierto por sobre los cuales el malón y los indios pasaban casi escondidos. Y la cortadera, que es este pasto que crece en los bordes de las autopistas, era como la principal hierba que crecía en este lugar. Y se llama cortadera porque el filo de la hoja que tiene es filoso, y eso tiene que ver como un sistema que la planta desarrolló en el tiempo, que le permitió como no ser comida por una especie de armadillos gigantes que había en la época de los dinosaurios, ¿no? Entonces, de pronto pueden haber otras lecturas sobre ese paisaje y esa lectura tiene que ver con el sistema de entender la Pampa como un territorio líquido, en definitiva, ¿no? Muy distinto que el modelo del tren, muy distinto que el modelo agroexportador, que lo que busca en un punto es el suelo seco y por ende montar ahí a partir de eso como su urbanidad, los pueblos, las ciudades y las demás piezas que han ido creciendo. Pero lo cierto es que la Pampa, digo, a medida que uno se va metiendo, no es un sitio homogéneo, bajo ninguno de sus aspectos, ni el topográfico, ni el edáfico,
ni el hídrico, si se quiere. Podríamos configurarlo en un montón de estas cartografías distintas. Y cuando uno se va metiendo, va empezando a explicar y entender por qué también se desarrollan ciertos fenómenos y en qué lugares. La zona de las serranías, la zona de la pampa ondulada, la pampa deprimida, San Borombón. Pero principalmente la lectura me parece que tiene que ver con haber podido releer de vuelta la pampa como un territorio definitivamente húmedo. Un territorio húmedo y que todo el tiempo la cultura ha estado tratando de luchar en contra de ello, y el urbanismo ha fracasado en varias ocasiones, y que tiene que ver con el mismo problema que le pasó al urbanismo del siglo XX en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? A partir de la construcción de la inundación como fenómeno urbano y como problema. Esta imagen me gusta porque muestra un poco como todo el sistema léntico también de la provincia de Buenos Aires, que tiene que ver con todo el sistema de lagunas y de retenciones, en todos sus formatos. Imagínense que hay lagunas que son muy temporales y muy repentinas, hasta lagunas que son permanentes y que manejan grandes caudales de agua. Y lo lindo de empezar a entender todos los cuerpos de agua de la provincia de Buenos Aires, además de las cuencas, y principalmente la del Salado, que me parece que es la cuenca fundamental que termina desembocando en la bahía de San Borumbón como la gran pieza de la provincia de Buenos Aires, tiene esta condición de que tiene esta cosa entre salado y dulce, ¿no? Están las lagunas saladas, que tienen como sus propias dinámicas, sus propias botánicas, sus propios animales también y su red de animales, y también están las lagunas dulces, las lagunas del pejerrey, este bicho que es un pez que lo que tiene de loco es que se va propagando de laguna en laguna porque los huevitos tienen un pegamento y los patos y las aves se les queda pegado y los va llevando de laguna en laguna hasta llegar muchas veces al Río de la Plata. Entonces, cómo a veces la antropización del territorio, el querer secar los campos para poder producirlos, ha ido haciendo de que muchas de estas lagunas se hayan ido perdiendo, y cuando se pierden las lagunas, se empieza también a perder, por ejemplo, el ciclo que les contaba sobre el pejerrey o el pez rey, este pez plateado que crece principalmente en invierno en la provincia de Buenos Aires y podría ser parte de una economía comestible, de una dieta también del lugar. Ahora, lo loco de todo esto es que el paisaje pampeano es un paisaje principalmente de viento, ¿no? Como diría un poco Yupanqui, ¿no? Que a quienes le gusten les recomiendo que lo sigan ahora que tienen esta mirada pampeana en relación al sonido también del viento sobre esos pastos, y esta idea que él dice de que, que la pampa es una especie como de cielo, pero al revés, ¿no? Lo cierto, que también describe Darwin cuando pasa por la Pampa, es que la Pampa no es tan plana y tiene como este sistema de cubetas de deflación, que es lo que hace como de mecanismo a partir del viento que la Pampa junte en algunos momentos agua y en otros momentos sean simplemente pozos vacíos. Y algunas de las especies que les contaba antes, que Rolando las probaba, lo que le daban información era de que por ahí, a partir de ahí aparecía un suelo salado, un suelo alomórfico, y que esa planta probablemente crezca en una condición de paisaje muy distinta a las otras. Pero recién hablábamos un poco del salado, y por ahí lo que más conocemos son el sistema de lagunas encadenadas, las de Chascomús, las de Montes, las que están muy cerca de Buenos Aires, pero también está el sistema de lagunas encadenadas del oeste, que también pertenecen en gran parte a la cuenca del Salado, nomás que tienen como cierta autonomía de ciertas dinámicas y flujos hídricos. Entre esas está la laguna de Pecuén, que apareció también este suceso entre la mitología y el urbanismo, que tiene que ver con que Epecuén es una de las lagunas dentro del sistema de las encadenadas del oeste y es el punto más bajo. Epecuén, para los pueblos originarios que vivían en el lugar, funcionaba como una laguna, es una laguna de sal, con lo cual atrae muchos flamencos y tiene como un régimen de flotabilidad muy alto. Y los pueblos originarios decían que tenían como propiedades de sanación. Y que cuando la conquista del desierto llegue a este punto, ellos les habían maldecido a los criollos con que lo peor de las tempestades les iban a ocurrir. A medida que esto iba ocurriendo en Epecuén, el urbanismo de la provincia de Buenos Aires, Epecuén se termina de consolidar como un destino turístico, y en la década del 80, cuando suceden las peores inundaciones en la provincia de Buenos Aires, Epecuén queda bajo el agua y queda inundada en una inundación que duró 20 años. Esta es una foto de Pecuén muy reciente de cómo está hoy. Y lo cierto es que Pecuén, todo el pueblo de Pecuén tuvo que migrar hacia lo que es el pueblo de Carué. Digo, esto hay muchísimo material para chusmear.
el Indio Solari o el Mató también tiene registros musicales sobre este fenómeno. Pero lo cierto es que lo que pasó ahí fue que de alguna forma no hubo un registro en la planificación del urbanismo de esta ciudad, y sumado a un mal manejo en la época de la dictadura produjo de que se desborde en 2 ocasiones distintas, dejando toda una ciudad en ruinas, unas ruinas blancas por un agua salina, cumpliendo un poco con esta predicción que habían dado los pueblos originarios. Lo cierto es que Pecuén es el punto más bajo de este sistema de lagunas, que ahí van a ver que la falla que se produce en esa línea recta en la morfología, está la laguna de Guaminí, y también esto va cruzado también con todas las obras de Salamone, con lo cual es un tema de investigación más que interesante. Y la laguna de Pecuén era el punto más bajo dentro de un ciclo, de un régimen de lluvias e inundaciones que se daban cada 100 años, en el cual lo había predicho Fiorentino Ameghino 100 años antes. Es decir, en 1880, Ameghino, que fue discípulo de Darwin, 50 años después de que Darwin estuvo caminando en la región pampeana, escribe este manifiesto que para nosotros es como un libro medio de cabecera, más allá de la mirada de la generación del 80 que podía haber tenido Ameghino y lo que decían de él. Plantea como una especie de solución bastante lúcida para la época, que era un sistema de infraestructuras de retención de agua en los casos de inundaciones extraordinarias. Este librito está online en PDF, es durísimo de leer, pero me parece como súper interesante, como también como tecnología de la época, pensar en este tipo de recursos. Lo cierto es que Ameghino empezó a utilizarse como un modus operandi territorial, y hoy Ameghino van a ver que los diques y demás cuestiones aparecen en todo el país y se han ido operando con esta lógica de retención hídrica o de administración del agua en un montón de obras de infraestructura, de las cuales Epecuén, una fue parte de un ensayo que terminó fracasando. Lo cierto de Ameghino y lo loco es que 100 años después, durante los 80, vuelve a ocurrir las inundaciones que él había predicho 100 años después, y durante, digamos, el resto de las décadas, el problema de inundación persistió no solo en la provincia, sino en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, a partir de eso empezamos a pensar lo que podía ser como el proyecto Ameghino. Digo, si no, habría que retomar de vuelta esta mirada o esta tesis, y empezar a volcarlo en nuevos proyectos pampeanos que ya dejen de plantear un urbanismo pensado desde el seco y lo empiece a pensar desde el húmedo, desde la temporalidad y de este paisaje que está en permanente transformación y cambio. Y el proyecto Ameghino en realidad derivaba en toda una serie también de ensayos urbanísticos que tenían que ver con la inundación como fenómeno, que en eso Monobloc es sin duda gran parte responsable de habernos sumado a esa agenda increíble sobre repensar no solo el espacio público, sino las infraestructuras y el urbanismo desde esta mirada, y cómo podía ser algunos imaginarios bastante utópicos de, en Buenos Aires, la posibilidad de generar un proyecto ameghino que resuelva de alguna forma y produzca un nuevo fenómeno de paisaje, de parques, de infraestructura, a partir de la inundación también como fenómeno, ¿no? Y como valor, no como cuestión negativa. Pero también este mecanismo de la inundación y del proyecto Ameghino también se deriva en el punto contrario, que tiene que ver con pensar el delta, ¿no? Si bien el delta ya es una ecorregión aparte, empezábamos a ensayar de qué manera en el delta podemos producir la situación inversa, ¿no? Como generar un sistema de una red de montículos, por así decirlo, de grandes montañas que estén por arriba, encima de la cota más 440, y de alguna forma poder producir un sistema de refugios para el ciervo de los pantanos, sobre todo en la segunda sección y tercera del delta, que permita que en ese lugar puedan comer y puedan refugiarse en los momentos de inundaciones extraordinarias, que hoy no se los permite porque el urbanismo ha invadido y ha antropizado todo lo que era la barranca, como hablábamos antes. Pero cerrando el capítulo digamos, de las ciudades de agua, que es una crítica también a cómo pensamos las ciudades, al código urbanístico, al plan urbano ambiental, a cómo, desde qué ópticas, si se quiere, unicista pensamos las ciudades, y también el territorio, cuando lo pensamos en términos productivos y económicos, es que nos trae a pensar el AMBA, o la ciudad de Buenos Aires y todo su entorno, desde esta mirada, sacándole la capa, digamos, cultural construida, para entender de vuelta las cuencas de la ciudad. Pero no solo las cuencas nos interesa pensar, que es parte de la agenda de Bulla y de los proyectos que tenemos, sino que también nos interesa empezar a reconectar otras capas del ecosistema. Y dentro de esas capas tiene que ver con empezar a volver a pensar lo que son las comunidades vegetales que van a entrar de vuelta en conexión con la biodiversidad. Entonces, ensayábamos en estas cartografías cómo había sido Buenos Aires, ya no solo desde el agua y desde la topografía, sino también desde la vegetación.
cómo eran esos montes, esos bajos, esos altos, y de qué tipo de botánica estaban configurados, ¿no? Porque si lo empezamos a pensar que podemos de vuelta en esta suerte de activismo y paisaje, volver a traer parte de esos layers a la ciudad hoy, a la ciudad construida, nos parecía que podía llegar a ser un acto interesante. Y en eso empezamos a armar un ensayo, un prototipo, esto es una comunidad, es un proyecto para una vivienda compartida de 4 unidades, en las cuales nosotros tuvimos bastante incidencia en el empuje y el armado de todo este sistema. El proyecto de arquitecturas de IR y el proyecto volumétrico, de paisajes de Bulla, pero en definitiva es un ensayo de fusionar 2 oficinas y empezar a tratar de hackear lo más posible el sistema y pensar un modelo de vivienda que ya no esté pensado solamente desde una lógica inmobiliaria o de una única disciplina, sino que pensarlo desde la gente que va a vivir, desde las personas principalmente, y pensar a todo la volumetría como un sistema que está conectado con todas estas variables que venimos charlando, ¿no? Sobre los suelos, sobre las atmósferas, sobre las botánicas y sobre la biodiversidad de la ciudad. Este es un proyecto que está en curso hoy, así que pronto van a seguramente tener novedades, pero cuando imaginamos de vuelta cómo podía ser esta conquista de los techos de la ciudad de Buenos Aires, que si no hace falta más que scrollear un poquitito en Google Maps y ver que la ciudad de Buenos Aires tiene todos sus techos naranjas y las oportunidades que tendríamos de empezar a construir una nueva ciudad arriba de eso, y que hoy el código lo tiene totalmente como olvidado también, no solo por una cuestión ambiental, me parece que también hay una oportunidad cultural de volver a vivir en esas atmósferas solares, en volver a reconectarnos también con esos mundos, y pensar que hay unas oportunidades de proyectos en esos lugares. Pero volvíamos a pensar también en esta suerte activista o de ninjas que tenemos, de vuelta a las cuencas, y nos volvíamos a infiltrar en algunas colaboraciones con el gobierno de la ciudad, a ver si podíamos de alguna forma meter alguna mirada ambiental sobre el código de construcción, ¿no? Un código que no registra la calidad del suelo, el ciclo del agua, ni hablar de los ecotopos y el paisaje originario. Y empezar a pensar de vuelta de qué manera podíamos construir una idea de naturaleza futura, ¿no? Ya no como los ambientalistas a veces pretenden volver a reconvertir, ir para atrás y recuperar un río, sino que hoy asumir las antropizaciones del siglo XX y empezar a construir y diseñar una nueva idea de naturaleza, una naturaleza artificial, diseñada, pero que tiene gran parte de estas propiedades como ecosistémicas de la dinámica de los distintos sistemas que vayamos inventando, ¿no? Entonces, inauguramos también en el estudio hace un tiempo toda una serie de proyectos líquidos, estos outputs, estos sistemas que son piezas de paisaje, pero que son piezas como lo que llamábamos en este experimento como de ecología solidaria, que no solo benefician al entorno inmediato, sino que benefician y empiezan a colaborar y de alguna forma a remediar todos los desastres que ya se fueron armando, esta idea de vuelta, del paisaje de la postdestrucción, y empezar a vincularnos con el territorio de otras formas. Estos son proyectos que están en curso sobre el Delta también, empezar a generar unas nuevas lecturas de cómo lo podemos vivir, recorrer, incluso representar también. Porque cuando lo representamos también lo vamos construyendo, y esta idea de volver a reconstruir una nueva idea de naturaleza o de ecosistemas futuros tiene también que ver un poco sobre cómo lo proyectamos y cómo en definitiva lo bajamos a proyectos. Y este es un bonus track de la charla, y prometo callarme dentro de poco. Este proyecto que les contaba de la comunidad, este proyecto común que está en curso, tiene como una primera parte que es entender que el proceso de construcción de un edificio, el proceso de la arquitectura no empieza cuando arranca la obra. Para nosotros, empezar a construir una vivienda en la ciudad de Buenos Aires empezaba desde el momento en que arrancaba una demolición de una casa existente, y empezar sobre todo a pensar en esto que Lucía, mi socia, fue investigando durante un tiempo, que es el mientras tanto, ¿no? Empezar a pensar qué pasan en estos terrenos vacantes que durante un tiempo, a veces incierto, a veces son de lustros o décadas, qué sucede en esos lugares. No solo desde el punto de vista botánico, que era lo que ensayábamos en 2012, inaugurábamos esta investigación en la Galería Monoambiente con Martín Uberman y un montón de otra gente más, que tenía con empezar a una primera aproximación sobre los terrenos donde hoy es el Paseo Donado Holmberg, esa memoria botánica y ese crecimiento espontáneo como un fenómeno nuevo de material vegetal. El tercer paisaje, como llama Gilles Clement. Y lo que pensábamos era aprovechar el periodo del mientras tanto, o sea, el periodo en que el terreno iba a estar vacante y vacío, como una posibilidad de repensar un espacio público, un paisaje efímero, una investigación,
y un desarrollo de una ocupación, básicamente. Entonces este proyecto arrancó con una demolición, que es la primera pregunta que nos hacíamos era ¿a dónde iban a parar todos estos escombros? En definitiva, estos escombros iban a destruir el Río de la Plata, iban a ganarle terreno al río, como diría algún funcionario, o en definitiva estos escombros iban a terminar siendo un parque público en otro lugar, ¿no? Nos interesa como esta idea de los paisajes de la postdestrucción, ¿no? Como lo que nos deja toda esta cuestión del capitalismo voraz es que en definitiva estamos destruyendo un montón de ecosistemas y hoy nos vemos como generación frente a un paisaje destruido y cómo podemos empezar a reconstruirlo, ¿no? Entonces, Baldío pretendía también poner en jaque, y esto fue una participación en la audiencia pública, justamente sobre Costa Salguero, sobre el concurso de Costa Salguero, o mejor dicho, sobre ese debate, que tenía que ver con cómo pensamos como ciudad y como gobierno el espacio público de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Entonces, ensayábamos en pandemia cómo nos iba a dar esa densidad con el espacio público que hoy teníamos, que era muy bajo y de muy mala calidad, un paisaje público muy viejo, digo, de la época de Táis y de Carrasco, prácticamente en su mayoría, y cómo podíamos pushear de alguna forma al gobierno a que se ponga las pilas y empiece a pensar en una agenda de paisaje, en un equipo, ya no de paisaje tampoco, digo, un equipo que esté pensando en la condición ambiental, en las infraestructuras, en el espacio público, en el ocio, en la calidad de vida, y de alguna forma cómo se iba a dar esa densidad pandémica si la ciudad salía todo al mismo tiempo a usar el espacio público, ¿no? Entonces ensayábamos en una plaza de Chacarita cómo iba a ser cómo era que el sistema del espacio público estaba colapsado frente a una pandemia, y en el escenario en que podíamos conquistar o duplicar el espacio público, cómo iba a ser ese distanciamiento, ¿no? Entonces el baldío entraba en este medio contexto, en esta situación de estado de abandono también, y de los ecosistemas y la biodiversidad invadiendo de vuelta las ciudades, y decíamos cómo los baldíos podían empezar a hackear esta lógica también, ¿no? El baldío, si lo ocupábamos, no sabíamos si un espacio público o un espacio privado, era un espacio exterior, y empezamos a diseñar no solo como una investigación botánica, empezar a ver qué especies crecían solas, cuántas eran nativas, cuántas eran originarias de la región pampeana, cuáles de esas podíamos, por un lado, secar para catalogar, de cuáles podíamos sacar semillas y después traerlas de vuelta al edificio, a los techos del edificio, sino también cómo lo podíamos empezar a ocupar en pandemia. Entonces empezamos a armar este sistema de mini antropización del baldío, de modo que armen como un lugar para poder armar reuniones, que tiene que ver con la agenda que hoy tiene el baldío en curso. Entonces, el baldío, además, para nosotros, de ser este hackeo al espacio público, era una nueva forma de construir un paisaje, ¿no? Pensar de que los nuevos parques del futuro de Buenos Aires podrían estar mucho más asociados a este tipo de botánica que no requiere inputs, que no requiere de viveros, que no requiere de la mano de la persona modificándolo, que no requiere casi de economía, sino solo de cierta inteligencia y manejo, y que en el tiempo podía ir produciendo como todo un cambio y un fenómeno de recolonización, como llaman los ecólogos por ahí, o mal llamados. Ahí está Emanuel, está Fer Japochnik, está Yuri también, que fue parte del equipo que armamos para el registro, el monitoreo del baldío, el crecimiento, y íbamos registrándolo cómo en 4 o 5 meses iban apareciendo especies que en la ciudad no estaban, van apareciendo especies de un gran valor ecosistémico para la biodiversidad. Por ejemplo, ahí hay unas que son las nicotianas, que son esas plantas de flores blanquitas, que son divinas, que crecen solas y que tienen una floración muy particular. Van creciendo solas y hoy no se consiguen en los viveros. No está dentro del atlas botánico que se usa hoy en los parques o en los paisajes. Empezamos a definir un camino, lo íbamos mapeando, íbamos registrándolo, lo tomábamos de arriba, armábamos el sinfín para el registro fotográfico, y de pronto empieza a aparecer una nueva agenda del baldío que tiene que ver con el registro de un documental. Ahí está nuestro querido Fede Cairoli y Víctor de la Vecchia, grabando un documental sobre esta nueva mirada, sobre este material, sobre esta filosofía, y ahí está Luli charlando, y también cómo empieza a aparecer este sistema de piecitas, ¿no? Esas son unas estacas que diseñamos con Juliana, que tiene que ver con una especie de idea de hasta dónde podríamos antropizar y cómo el baldío puede convertirse casi en un mecanismo de proyecto para dejar de consumir, dejar de invertir, dejar de mantener los parques y empezar a entender como una mirada mucho más del dejar hacer y de acompañar ese proceso, ¿no? El baldío también empieza a funcionar como un lugar social, como una ocupación. Ahora van a empezar a aparecer una serie de conversatorios y de charlas en torno a esta temática, desde la mirada de la sociología, del posurbanismo, de la botánica, de la flora, del urbanismo, porque como diría
nuestro querido Alexis Schatzer, todas las escalas son urbanas, ¿no? A diferencia de lo que muchos creen, que uno solo hace la cuestión urbana cuando construye obras de gran envergadura y por ahí de alguna forma están destruyendo la ciudad, nosotros entendemos que estudiar el baldío, volver a estudiar la flora desde la concepción botánica, microscópica, y eso después llevarlo a una escala macro que empiece a entrar en consonía con el cosmos, nos parece que es un acto urbano absolutamente. Y por último, y cierro con esta chapa, que también es una noticia, como les contaba lo de Baldío y todo lo de Bulle y de Común, también Escape está hoy en un proceso que también Adri tiene mucho que ver y también Pablo ha participado de esto, que estamos armando el libro de Escape, es una pieza editorial independiente que estamos bancando nosotros, en la cual ahí está Lisa, está Max, en esta charla con Super Sudaca, en la cual estamos volviendo a revisionar un montón de temas sobre los territorios y en donde cada uno empieza a traer como un tema de investigación, de conversación y de cómo desde el tiempo de que ellos estuvieron en el escape a hoy pudo haber cambiado parte algo de la escena. Así que creo que con eso termino y ahora sí, me callo. Gracias.